Punto 4. Principios de persuasión. En el punto anterior hemos visto los elementos que componen el marco de persuasión y cómo utilizarlos para estructurar un mensaje comercial que sea persuasivo. Y ahora lo que vamos a ver es algunos principios fundamentales de la persuasión que utilizaremos en diferentes partes de nuestro embudo de ventas para aplicar con éxito el triángulo de la persuasión. Es decir, vamos a atacar la emoción, vamos a trabajar nuestra credibilidad y vamos a finalizar con la razón, el pathos, ethos y logos de Aristóteles, y esto lo vamos a hacer a través de una serie de principios fundamentales de la persuasión. El principio número 1 es el principio de contexto. Si yo te digo, no tengas miedo, ¿qué sientes? Supongo que nada, en principio ni frío ni calor, porque en este contexto en el cual estamos, en el que te estoy explicando conceptos de copywriting, esa frase no tiene demasiado sentido, no viene a cuento y seguramente sentado en tu casa como puedes estar ahora, pues no te va a decir absolutamente nada. Ahora, imagínate que te has perdido en la nieve, que tienes frío, que llevas horas buscando un refugio, no tienes dónde resguardarte, y llega un momento en el cual empiezas a pensar que vas a morir. De repente aparece un equipo de rescate, te dan una manta, te arropan, te acompañan y te dice uno de los miembros, no tengas miedo. Bueno, pues ahí, ¿qué sientes? Ahí lo que vas a sentir es seguramente tranquilidad, alivio, seguridad. Bueno, en ese contexto esa frase ya toma un sentido completamente distinto. Ahora, imagina que te despiertas en tu cama y resulta que tienes las manos atadas, y junto a la cama hay una persona alta, inmóvil, quieta, con una máscara de payaso de estas tétricas, y tiene en su mano, en una de las manos, un cuchillo de 20 centímetros. Y en ese momento esa persona se dirige a ti y te dice, no tengas miedo. Pues claro, ahí lo que sientes no es lo mismo que en la operación de rescate. Esto no es relajante, ¿no? Y esto es un ejemplo muy obvio, muy tonto si quieres, pero que funciona bien para que veas que la misma frase dicha por una persona u otra en dos contextos completamente diferentes tiene un significado que no tiene nada que ver. Por lo tanto, para controlar el efecto que puede causar tu mensaje, tienes que controlar el contexto. Por eso es tan importante entender y saber modificar el marco de pensamiento del cliente. Ahora tenemos un segundo principio que es el interés. Una persona solo prestará atención a lo que tienes que decir si le interesa el tema del que le vas a hablar. Eso que parece tan evidente no debe serlo tanto cuando hay infinidad de emprendedores que solo hablan de lo que le interesa a ellos, en lugar de hablar de lo que le interesa al cliente. Piensa que todos somos egoístas, que nadie le va a dedicar ni un minuto de su tiempo a leer o ver tus anuncios o contenidos o lo que sea si no sacan algún beneficio de hacerlo. Y en este sentido tienes que saber que todas las fórmulas de copywriting comienzan precisamente por la captación de atención del cliente. Si piensas en la fórmula más famosa de todas, que es la fórmula AIDA, que consiste en atracción, interés, deseo y acción, pues ya vemos que comienza por la A de atracción, atraer la atención de esa persona. La I de interés, generar un interés en lo que vamos a ofrecer, y luego ya trabajar el deseo para que tome acción, ¿vale? Para que pase a la acción. Entonces, antes de generar ese deseo y hacer la llamada a la acción, tenemos que captar la atención del cliente y generar interés en nuestra propuesta. Si nos vamos a otra fórmula, que sería la fórmula PAS, que es problema, agitación, solución, el factor interés no está explícito como ocurre en la fórmula AIDA, pero resulta que si quieres captar el interés de una persona, una de las mejores maneras de conseguirlo es hablarle de sus deseos ocultos o de sus puntos de dolor. Por tanto, en la fórmula PAS, que funciona muy bien para emails, por ejemplo, para cartas de venta, pues cuando tú atacas inicialmente el problema del cliente, inevitablemente estás captando su atención, porque estás hablando de algo que le interesa. Cuando vas directamente al problema del cliente, captas inmediatamente su atención. Principio número 3. Hacer pupa, dar pomada. O lo puedes llamar herir y curar. O lo puedes llamar como te dé la gana, pero básicamente es esto, ¿vale? Hacer daño y luego aliviar ese dolor. Una persona que se está ahogando se agarraría a un clavo ardiendo si con eso pudiera sacar la cabeza del agua. Pues el principio de hacer daño para luego curar consiste en que tú tiras al cliente al agua y luego le lanzas una cuerda para ayudarle a salir. Y esto, recuerda lo que ya te he dicho en alguna ocasión, lo comentaba en La Bellota sobre los puntos de dolor, no se trata de hacer daño a propósito al cliente porque sí,
Y si tienes problemas éticos con todo esto, piensa que al final el dolor del cliente ya está ahí, ¿vale? Es un sufrimiento que ya tiene y tú lo que vas a hacer es vincularlo o trabajarlo para relacionarlo con la solución que le vas a ofrecer más adelante. Por tanto, no se trata de generar un daño extra a nuestro cliente, sino de hacerle ver o relacionar nuestro producto con ese punto de dolor que ya está sufriendo. Entonces, vamos a presionar esos puntos de dolor para luego ofrecer una solución que alivia o elimina dichos problemas, ¿vale? La solución que alivia esos problemas, lógicamente, es tu producto. Principio número 4, el principio de autoridad. Hay estudios científicos que dicen lo siguiente, y esto es muy interesante que lo sepas. Cuando un experto nos presenta una teoría sobre el tema que sea, la parte que se activa dentro de nuestro cerebro es la encargada de juzgar a las personas. Eso es importante porque quiere decir que una misma afirmación es percibida de manera completamente diferente dependiendo de la persona que la hace. Un caso obvio sería cuando tu cuñado, el cual no tiene para ti ninguna credibilidad porque no lo soportas y siempre va de listillo, te explica por qué tu coche hace un ruidito tan raro. Si el que te lo explica es tu mecánico de confianza, pues entonces la cosa cambia. Si una persona en la calle te para y te dice acompáñeme por favor, y no la conoces de nada, tú no le haces caso. Pero si esa persona va vestida de uniforme y es un policía y te dice la misma frase, sí le haces caso. Entonces, eso es aplicable a cualquier proceso de venta. Vas a una tienda a comprar una cámara de fotos y mientras el vendedor te explica las características, tu cerebro no está juzgando esas características. Tu cerebro está juzgando al propio vendedor. Está decidiendo si confía en él o no. Si confías en él, es posible que compres. Si no, pues no. Por eso, de cara a la venta, es fundamental que tengas autoridad a los ojos de tu cliente potencial. Principio número 5. Experiencia. El principio de experiencia no se refiere a que tú, como profesional que vende la solución, debas tener mucha experiencia, sino a que las experiencias vividas por el cliente potencial juegan un papel fundamental en la persuasión. No se puede negar lo que uno mismo ha vivido. Decía Confucio que lo que escucho lo olvido, lo que veo lo recuerdo y lo que hago lo aprendo. Por eso, cuando haces alusión a experiencias que sabes que ha vivido tu cliente potencial, estás llegando muy profundo, porque no son cosas que le dices que son así y que te tenga que creer porque sí, sino que él mismo sabe que son así porque las ha vivido, por experiencia propia. Cuando conoces muy bien el problema de tu cliente, es fácil aplicar ese principio porque las experiencias de la mayoría de tus clientes van a ser similares. Imagina cómo se puede sentir una persona a la que su pareja le es infiel y se acaba de enterar y se siente humillada, rechazada, dolida, etc. ¿Cómo se sintieron los estafados, de las preferentes, o cómo se siente una persona con mucho sobrepeso? Los estafados siempre se van a sentir parecido, las personas con sobrepeso han podido sentir también rechazo, inseguridad, etcétera, con lo cual un problema común, un punto de dolor, va a dar como resultado una experiencia similar en personas distintas. Así que seguro que muchas personas dentro de cada caso han vivido experiencias similares que tú puedes aprovechar, porque apelando a esas experiencias eres capaz de conectar con el cliente, se siente comprendido y te posicionas como una persona que le puede ayudar, porque al fin y al cabo entiendes su problema y por esa situación por la cual ha pasado. Sexto principio de la persuasión, la sinceridad. Te voy a contar lo que me ha pasado recientemente en la Citroën, en la casa del vehículo que tenemos. Tenemos un Citroën C4 Picasso y recientemente nos empezó a dar problemas, lo llevé al taller y le detectaron, dónde estaba el inconveniente y es un arreglo importante, son aproximadamente unos 1.400 euros de arreglo. Así que me dieron el presupuesto, yo en principio siempre he estado satisfecho con el trato que me han dado, hay chavales muy majos ahí, siempre nos han atendido bien, así que mala suerte, me tocó la China, el coche ha dado ese problema y listo. El problema viene cuando les pregunto a qué se puede deber ese problema que nos ha dado el coche y me dicen que no saben, que no me saben dar una respuesta, que podrían ser muchas cosas, pero que no saben a qué puede ser debido. Total, que comentándoselo a un amigo, a un compañero, me dice que me meta en foros de Citroën buscando por el problema en concreto, porque en ocasiones son problemas habituales, a veces se le puede reclamar a la casa, a veces han hecho, no sé cómo se llama, pero desde industria o desde tráfico hacen campañas para que la casa tenga que arreglar determinados problemas que han visto por fallos de fabricación o modelos que por la razón que sea han salido defectuosos. Así que lo miré en los foros y efectivamente vi que los Citroën C4 Picasso tenían un problema
algunos o muchos de ellos, en el depósito del combustible, que era exactamente lo que a mí me había pasado y que de hecho hace unos años hubo campañas en las cuales sí que se sustituía, por ley, les obligaron a sustituir esos depósitos obligatoriamente de manera gratuita. Así que a mí aquello me sentó como una patada en las pelotas, más que nada, no por el arreglo en sí, que eso, bueno, o porque el coche salga defectuoso, que siempre te puede pasar, siempre te puede tocar, sino porque me mintiesen directamente al ser ellos plenamente conscientes de que esos modelos estaban dando ese problema. Si a mí en la Citroën me dicen, mira, lo sentimos mucho, sí, este es un problema que lo conocemos, pero pues te ha tocado y ya está, y no podemos hacer otra cosa, pues bueno, yo simplemente me habría cagado en todos sus muertos por haberme tocado la China y ya está. Pero en el momento en el que me mienten y me dicen que no saben a qué se debe, cuando en realidad no es así, cuando es evidente que ellos saben perfectamente qué es lo que le pasa al coche, pues es cuando decido no volver, primero, no aprobarles el presupuesto y segundo, no volver a llevar el coche allí nunca más. Así que fíjate por qué tontería han perdido un cliente que hasta ese momento estaba plenamente satisfecho con ellos. De hecho, hemos llevado el coche a otro taller y lo hemos arreglado con otra persona. Eso es simplemente una anécdota para que veas hasta dónde puede llegar el efecto de la falta de honestidad en un proveedor de servicios o en un vendedor. Y es que en un mundo tan artificial y con tanto postureo como el que tenemos a día de hoy, la sinceridad se ha convertido en un arma de persuasión extremadamente poderosa porque también es un bien o un valor cada vez más escaso. Mi consejo es que seas sincero en todo tu discurso y cuando llegue el momento de decir, este es mi producto y creo que te podría ayudar, la gente te va a creer. Si has sido sincero en todo momento, en el momento en el que le digas, creo que sí que te puede venir bien mi producto, la gente te creerá. Vamos ahora con el séptimo principio de la persuasión, que es la coherencia. En este mundo de locos, la coherencia también es un valor al alza, nos pasa como con la sinceridad. Y es que conozco emprendedores que han levantado su negocio basándose única y exclusivamente en este principio tan sencillo. Piensa que cuando tu mensaje es coherente y mantienes esa coherencia a lo largo del tiempo sin caer en contradicciones, la gente confía en ti. La coherencia, al final, si lo piensas, transmite seguridad, transmite calma, inteligencia, paciencia, compromiso, y todos esos atributos suman muchísimos puntos cuando estamos trabajando el ethos, es decir, la parte de credibilidad. Pivotar en tu negocio es natural, lo hacemos todos, es necesario en muchas ocasiones, pero te recomiendo que no confundas el pivotar, el tomar diferentes direcciones en momentos determinados en base a lo que te pida el mercado o en base a lo que tú quieras hacer como emprendedor, con el hecho de cambiar de opinión constantemente, con el hecho de que no tengas nada claro, con el hecho de que vayas un poco improvisando sobre la marcha. Porque si hoy dices blanco, mañana negro y al día siguiente dices azul, la gente va a empezar a pensar que no se puede fiar de lo que dices. Llegamos al octavo principio, que es la facilidad. Hay una realidad que la podemos reconocer o no, pero es que nos gustan las cosas fáciles. Nos gusta perder peso sin hacer ejercicio, nos gusta ganar dinero rápido, y desde casa si puede ser, nos gusta dominar un idioma aprendiendo solo 500 palabras, etcétera, etcétera, etcétera. La gente va a hacer lo que sea por cumplir sus deseos ocultos, siempre y cuando no haya que hacer mucho esfuerzo. Por eso, adquirir, utilizar y aprovechar al máximo tu producto debería ser lo más fácil que puedas. Cuando tu producto hace algo más fácil que el producto de tu competencia, ni siquiera necesitas que sea mejor. A igualdad de condiciones, a igualdad de características, a igualdad de precio, el cliente siempre va a elegir la opción más fácil. Por eso ha habido tanto marketing que se ha centrado en la facilidad. Aprende fácil, aprende rápido, aprende gratis, todo cada vez más fácil, cada vez más sencillo, aunque no tengas ni idea de esto, conviértete en un profesional de no sé qué, aunque no sepas ni cómo encender un ordenador. Ese mensaje de que esto es muy fácil, de que puedes aprender una profesión fácil, de que puedes ganar dinero fácil, de que puedes aprender cualquier tipo de habilidad o disciplina con facilidad, ha sido un argumento trabajado y explotado hasta la exageración, y por eso en muchas ocasiones ya no tiene sentido utilizarlo o ya no tiene validez o ya no tiene credibilidad,
pero siempre, siempre, siempre tenemos que contar con que el usuario prefiere las cosas fáciles. Así que si puedes incluir el componente de facilidad de una manera disimulada, que bueno, pues no rechine, que no suene impostado, no suene falso, sino que realmente ese producto que tienes o ese servicio que aplicas pues aporta facilidad, pues va a ser un punto más a tu favor. Vamos con el principio número 9, que es la lógica. De la lógica ya hemos hablado antes, pero ahora te voy a hablar de un pequeño matiz o de un giro que no hemos mencionado. Y es que asociamos lógica a verdad, a la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que tendemos a pensar que lo que tiene sentido es cierto. Te pongo un ejemplo. Cuando las noticias hablan de un robo con homicidio, no nos extrañamos. Entendemos que la cosa se pudo complicar, que el ladrón pudo entrar a robar, que por la razón que fuese se resistieron las personas que estaban en la vivienda o en el negocio, él no quería ir a la cárcel y se cargó a la víctima para que no la atraparan o para que, bueno, pues la propia víctima no le matase a él. Así que es una situación que, bueno, no es que la compartamos o que nos parezca bien, pero entendemos la lógica de lo que ha podido ocurrir ahí. Y cuando entendemos la lógica de la situación, damos credibilidad a la noticia. Si tiene sentido, no hay ninguna razón para dudar de la versión oficial. Sin embargo, cuando un padre mata a su hijo de 3 años, se nos revuelven las tripas. No vemos la lógica de semejante acto y eso nos descoloca por completo. Tendemos a preguntarnos en esas situaciones ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? No le vemos la lógica y sin la lógica no entendemos la situación. Incluso tendemos a dudar de la precisión de la noticia, porque nos falta algo, hay algo que no encaja, hay algo que nos huele mal. Tendemos a pensar que algo más tuvo que pasar ahí, que no lo sabemos todo, que no tenemos toda la información, porque si no, no nos lo explicamos. Sin lógica nos sentimos desubicados, sentimos que algo no encaja, por eso es tan importante dar argumentos racionales en la parte final, en la recta final del proceso de venta. Y por último tenemos el principio número 10, que es el cierre. El cierre básicamente es la resolución de la tensión de compra. ¿Eso qué quiere decir? Pues mira, recuerda que en uno de los primeros principios de persuasión hablamos del interés. Si no recuerdo mal, el segundo principio de persuasión era el interés. Y si hemos hecho bien nuestro trabajo, durante el embudo de ventas habremos mantenido ese interés, lo que genera una tensión de compra a lo largo de todo el proceso. Una tensión de compra que solo se alivia cuando le das al botón de pagar ahora. Si haces bien tu trabajo, el cliente llegará al final del proceso de venta con ganas de comprar, confiando en ti y con todos los argumentos racionales para comprarte. Es decir, habrás generado las emociones, los sentimientos, las sensaciones necesarias para que se produzca el deseo, habrás creado la suficiente autoridad o credibilidad para que confíe en ti y al final le habrás dado los argumentos racionales, la lógica de realizar esa compra. Por lo tanto, no hacerlo, no comprarte, sería ilógico. Y como hemos visto, lo que es lógico lo entendemos y lo damos por bueno, lo que es ilógico nos descoloca. Y por eso la única manera de matar ese gusanillo de querer ese producto es comprar. Por eso en algunas ocasiones tenemos la sensación de que queremos algo y no sabemos muy bien por qué. Incluso podemos pensar, no lo necesito, no es mi momento, no acabo de verlo, pero hay algo dentro de nosotros que nos llama, nos empuja, nos impulsa a querer comprar ese producto o ese servicio. Y es por esto, es por esa tensión de compra que no hemos resuelto. Si el vendedor, si el copywriter, si el emprendedor ha hecho bien su trabajo, llegaremos a esa parte final con esa tensión de compra y nos resultará complicado no comprar, aunque solo sea para eso, para matar el gusanillo, para quitarnos bueno, pues esa sensación de que nos falta algo por hacer de encima. Y es que al cerrar el círculo, el cliente siente que por fin ha hecho los deberes, que ha cumplido la misión, que se puede quedar tranquilo. Y ahora que hemos visto el triángulo de la persuasión de Aristóteles, los niveles de conciencia de Eugene Schwartz, los elementos del marco de persuasión y 10 principios de la persuasión, vamos a terminar la clase de este mes viendo cómo se conecta todo esto en un embudo de ventas.